Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 902, para estudiar el capítulo 3 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Ayer dejamos a Pablo con las aclaraciones, básicamente a los judíos, sobre la circuncisión y la ley moral. Hoy continuamos con más aclaraciones. Primero sobre la circuncisión y luego sobre la ley, desde otro punto de vista. Pues estos temas son un poco difíciles de entender y, por supuesto, de explicar. Comenzamos con una pregunta difícil para explicar a los judíos. Dice el primer versículo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Un judío podría preguntar: ¿qué privilegio especial o ventaja tiene el judío sobre el gentil? ¿O cuál es la ventaja de pertenecer a la raza escogida? Si un gentil que no está circuncidado cumple con los requisitos de la ley, es considerado como si fuera en realidad circuncidado. ¿De qué vale ser circuncidado? Pues, por la misma razón, un cristiano también podría preguntar: si el bautismo y el pertenecer a la feligresía de la Iglesia no proporciona por sí mismos ninguna ventaja especial, ¿de qué vale ser bautizado y unirse a la Iglesia? Entonces Pablo, en el versículo 2, contesta la pregunta de qué vale. Dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Es evidente que Pablo solo menciona una ventaja en este pasaje y no prosigue enumerando otras, pero más tarde da más razonamientos. Está claro que aquí Pablo, al hablar de palabra de Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que es el que tenían los judíos en aquella época. La primera ventaja de que disfrutaban los judíos consistía en que les había confiado la revelación directa de Dios acerca de la voluntad divina para el hombre. Este era un gran honor y privilegio. No imponía la correspondiente obligación de compartir esa revelación divina con el mundo. Si los judíos hubiesen reconocido y apreciado el privilegio y la responsabilidad de que les había confiado, Dios hubiera podido salvar al mundo mediante ellos. Por ser pastor o anciano de iglesia, aunque tengan más conocimientos teológicos y más categoría, no por eso tendrán más garantía de salvación que otros que no lo sean. Bien se ocupó Jesús de demostrarlo a los apóstoles cuando les lavó los pies, y cuando algunos, por ser discípulos de Jesús, ya querían asegurarse los puestos más importantes. En el versículo 3, Pablo reconoce que no todos los judíos son duros de cerviz, pues dice lo siguiente: pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Se está refiriendo a algunos judíos. Los fracasos de algunos judíos no implican que Dios dejó de cumplir las promesas que les hizo. Continúa en vigencia la promesa de salvación, pero siempre y únicamente para los que tienen fe. En nuestros días, algunos pueden sentirse tentados a considerar que la larga demora del regreso de Cristo es un fracaso de Dios en el cumplimiento de las promesas hechas a los suyos. Pero recordemos esto: las promesas de Dios son condicionales. Nuestro pecado y nuestra falta de fe han hecho que Dios no pudiera cumplir su promesa de un pronto regreso. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. El versículo 4 da la contestación al versículo 3. Dice el versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. En el versículo 5 también hay que examinarlo, dice así:
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Bueno, pues en el versículo 6 el mismo Pablo se contesta. Dice así: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo en el versículo 7 sigue poniéndose en el lugar del pecador. Dice así: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y añade en el versículo 8: hagamos males para que vengan bienes. Pero Pablo no se detiene para explicar la evidente falacia de semejante razonamiento tan destructivo de toda moralidad. Es evidente que el pecador no merece ninguna alabanza por el bien que, en contra de sus intenciones, se origina en su pecado. Esto, que parece una contradicción, de que Pablo alegue una injusticia de Dios y que luego diga que no es cierta, es motivada porque en algunas reflexiones de Pablo, algunos las tergiversan, diciendo que Pablo, en el versículo 5, en el capítulo 5 y versículo 20, que ya estudiaremos, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no era el propósito principal de la ley, la que debía revelar las normas de justicia, pero debido a las tendencias humanas al mal, heredadas y cultivadas, lo que hizo la ley fue en realidad multiplicar la transgresión, pero esto se originó porque antes de recordar la ley en el Sinaí había pecados que no se tenían en cuenta y que salieron a la luz al ver lo que la ley decía. No hemos podido acabar el estudio de este denso capítulo 3. Procuraremos acabarlo mañana con el tema 903. Bendiciones y hasta mañana.